Hola primores, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez más aquí a nuestro canal Echando el Chal. En esta ocasión, como ya se acerca Halloween y todo eso, quise hacer como un video que no tuviera mucho que ver como con libros, sino más bien como con casos raros, tal vez. No sé, ustedes ya decidirán cómo es este video. Vamos a hablar sobre 3 casos donde el médico fue homicida. ¿Cómo? Sí, les voy a contar así como la historia de las vidas, cómo lo hacían, etcétera. Entonces, sin más por el momento, vamos a empezar el video. El primer doctor es Harold Shipman. Harold Shipman nace el 14 de enero de 1946 en Inglaterra. Es como el hijo de en medio. Tenía una hermana mayor llamada Pauline y un hermano menor llamado Clive. Su papá era conductor de camiones y a pesar de que su origen era muy humilde, su mamá siempre tuvo como esta idea de que su familia y sus hijos eran superiores a los demás, en especial Harold, porque él era como el más cercano a ella y como, bueno, se menciona que era su favorito. Entonces, este aire como de superioridad y todo eso se lo inculca a Harold y Harold crece con eso. Se menciona que la mamá era como muy controladora y le decía como qué ropa usar, hasta con qué amigos juntarse y con cuáles no. Y Harold era muy sobresaliente en el ámbito deportivo y algunas etapas de su formación académica. Sin embargo, no era como de los populares. De hecho, se menciona que le costaba hacer amigos. Prácticamente no se tiene así como mucho de la infancia y eso, pero ya en la adolescencia su madre fue diagnosticada con cáncer terminal de pulmón. Debido a esto, él quedó fascinado con la morfina porque pues al administrársele a su mamá, los dolores que ella sentía desaparecían y de hecho como que se encontraba en estado calmado. Cuando él contaba con 17 años, su madre fallece. Y muchos marcan, no hay como algo oficial, pero muchos marcan que esto fue lo que lo llevó a estudiar medicina. A los 19 años entra a la escuela de medicina de Leeds y mientras él estaba estudiando conoce a Primrose. Ella pues fue su novia y va a ser la futura esposa. Harold se graduó en 1970 y en 1974 aceptado por un grupo de médicos en Yorkshire. Bueno, ahí como que por primera vez sentía que le encajaba. De hecho, se había ganado ya el respeto de muchos de sus compañeros, se lleva bien con sus colegas, hasta que hubo un episodio donde él se desmaya y dice que pues no les había mencionado, pero que es epiléptico. Se hicieron como investigaciones y se descubre que no es epiléptico, que de hecho pues ese como desmayo era porque él estaba abusando de una sustancia que se llama petidina, que es una forma sintética de la morfina. Shipman es confrontado por sus colegas, por sus superiores, obviamente es despedido de su cargo. Él era residente, es despedido, lo multan con 600 euros, pero le dejan seguir practicando como médico general. Menciona que fue aquí donde mata a su primera paciente de nombre Eva, la cual curiosamente también tenía cáncer terminal y él lo vio como una muerte misericordiosa. Obviamente ya por sus antecedentes de consumo de petidina se lo mandan a un centro de rehabilitación donde la verdad no permanece mucho tiempo. Después de salir de rehabilitación, consigue un puesto de médico general en 1977 en la localidad de Hythe. Y aquí se vuelve el favorito entre sus pacientes, sobre todo ancianos. En 1993 pone su propio consultorio igual en Hythe. Pues aquí ya como sin a nadie que rendirle cuentas, sin nadie que lo esté supervisando, es donde más se desata como esta parte homicida. En 1998 la gente de la localidad empieza a sospechar muchísimo. Se les hace como muy raro que haya aumentado el número de muertes y que como que la mayoría estuvieran relacionadas con el doctor Shipman. De hecho, también se les hace como que raro que a la par de que aumenta el número de muertes, aumenta el número de cremaciones. La mayoría de los pacientes fueron cremados por sugerencia de él. Se hace como una investigación interna, como medio secreta, así como entre los que sospechaban. Y corroboran datos y se estima que en 1997, o sea un año antes, tan solo en ese año se habían muerto 41 pacientes a cargo del doctor Shipman. Ya con estos como hallazgos, ya diciendo, bueno, sí tenemos como forma de sospechar del doctor y como bases para sospechar de él,
los que hicieron como esta investigación que les digo como medio interna, medio secreta, piden apoyo a la policía, lo cual no fue de gran ayuda porque los policías hicieron una pobre investigación acerca del caso. O sea, vamos, ni siquiera interrogaron al doctor, sino lo que hicieron fue como agarrar los expedientes de los últimos 19 decesos a cargo del doctor y ver como más o menos qué irregularidades había. Obviamente pues él decía que pues sus pacientes ya eran adultos mayores, morían por causas naturales. Es hasta el 24 de junio de ese mismo año, del 98, donde muere Kathleen Grundy, quien fuese alcaldesa de la localidad de Hyde. Esto es como más llamativo porque aparte de ser una figura pública, decían que ella pues en general era una persona muy sana y con un estilo de vida como muy activo. Algún testigo dijo que vio entrar al doctor a su domicilio unas horas antes de su muerte. A lo que cuando lo interrogan él dice que sí, que acudió, pero fue como a tomar muestras de sangre y ya. Pero para todo esto, a la hora de que pues él certifica la muerte de Kathleen, le dice a su hija mayor, Angela, que no es necesario hacer una autopsia. Entonces a Angela se le hace como muy raro que le dijera eso y que le sugiriera como cremarla. Entonces pues ya se realiza el funeral y todo eso, y cuando se lee el testamento, las sospechas pues ya eran como súper grandes sobre el doctor, porque resulta que Grundy le había dejado toda su herencia a él. Decía eran como 380,000 euros, y se ponen a investigar y resulta que el testamento había sido como mecanografiado con la máquina de escribir del doctor y que la firma había sido como truqueada y todo eso. Y hasta septiembre de ese mismo año es cuando se realiza ya la investigación en forma de uno de los mayores asesinos seriales de Inglaterra, y es un doctor. La forma en que operaba él era con adultos mayores que vivieran solos, y él acudía por la tarde a visitarlos a sus hogares. Entonces los pacientes le invitaban como una taza de té, etcétera. Él ya pues iba como a tomar los análisis, pero al tomar los análisis él les inyectaba unas altas dosis de morfina. La policía entonces lo arresta por 15 casos de homicidio comprobados y uno de falsificación. Les mencionaba lo del testamento. El 5 de octubre de 1999 inicia el juicio del Dr. Shipman. Se dice que, ¿se acuerdan que les dije que su mamá le inculcaba como este aire de superioridad y etcétera? Bueno, se dice que él mataba porque le gustaba como decidir y tener el control de quién vivía y quién moría. Simplemente por eso. Al finalizar el juicio se le dicta cadena perpetua y se encontró que al menos era culpable, o sea, mínimo de 236 muertes. El 13 de enero del 2004 es encontrado muerto en su celda, se ahorcó con sus sábanas en vísperas de cumplir 58 años de edad, y se dice que esto también estuvo súper calculado por él para que a su esposa le tocara la mayor pensión posible, que son 100,000 euros, que si él moría después de los 60 años se iba a reducir considerablemente esa cantidad. El segundo caso es John Bodkin Adams, y él nace el 21 de enero de 1899 en Irlanda del Norte. Cuando John tiene 15 años, su padre fallece quedándose con su madre, que también era súper controladora con él, tanto que como que ella le mete la idea de que estudie medicina. En 1916 entra a la Universidad de Belfast. Tan solo 2 años después, su único hermano muere siendo víctima de influenza. Después de graduarse, comienza a trabajar en la Enfermería Real de Bristol. Luego aplica para un trabajo como médico general en Eastbourne. Matilda Whitens, una de sus pacientes, le hereda toda su fortuna, equivalente a lo que en la actualidad vendrían siendo unos $700,000. En 1941 obtiene su título de anestesiólogo y comienza a trabajar en un hospital local, donde se rumora que tiene muy mala reputación. O sea, se quedaba dormido en las cirugías, ponía mal las dosis. Incluso hubo episodios donde sus pacientes se despertaban en medio de los procedimientos quirúrgicos, y pues sí hubo muchas quejas de él. Sin embargo, su carrera
fue súper exitosa. En 1956 él se llega a hacer cargo de las personas más influyentes de la zona. Aquí sus contactos. El 23 de julio de 1956 la policía recibe una llamada de una persona que han encontrado fallecida. Resulta ser Leslie Henson, que murió estando a cargo del Dr. Adams. Por estos antecedentes, John es arrestado sospechoso de la muerte de 4 personas porque un detective llamado Herbert Hannon se encargó como de investigar los casos, porque también se le hizo como súper raro. Entonces, pero él se puso a investigar solito los casos y halló la suficiente evidencia para que lo encontraran sospechoso y arrestarlo de al menos 4 casos, como ya les mencionaba. Algunas personas dieron sus testimonios de que el doctor, pues ya les mencionaba antes, que mezclaba grandes cantidades de medicamentos y se los administraba a personas adultas mayores. El doctor los persuadía como que se alejaran de su familia, de que se alejaran de sus amigos, y ya cuando estaban como solos y obviamente un poquito pues enfermos, por lo cual solicitaban la atención del doctor, él ya los persuadía de que lo pusieran en su testamento. Y pues esto se ve reflejado porque después se menciona que el doctor tuvo parte en 132 testamentos de sus pacientes. O sea, 132 personas le dejaron parte o la totalidad de su herencia. En noviembre de 1956 se hizo cargo de una persona clave en el caso. Annie Sharp, tiempo después, fue encontrada muerta. ¿Coincidencia? No lo creo. Se dice que este juicio fue manipulado porque les mencionó que él atendía como a personas importantes, influyentes. Y en noviembre de 1956, cuando todavía se llevaba el juicio, uno de los fiscales entrega el reporte de toda la investigación hecha por el detective Hannon a la Asociación Médica Británica. Entonces toda esta información queda a cargo de la defensa del Dr. Adams, por lo cual es cuando se encuentra inocente. Más tarde, no se menciona específicamente la fecha, se realiza otro juicio donde se encuentra culpable de 13 casos de fraude. Se menciona que en 1957 es removido de su cargo, se le retira el registro médico y 4 años después es recolocado con la indicación de que no permanezca en prisión ni un solo día más. Bueno, esto sí es como muy chisme, o sea, como fines políticos involucrados ahí. También hubo rumores de homosexualidad donde se involucra un policía, un magistrado y un doctor. Este doctor era nuestro caso, el doctor John Bodkin Adams. Con estos rumores, alguno de esos suponen que es el que lo ayudó a que lo recolocaran y que se le permitiera incluso prescribir medicamentos controlados. Y muere a la edad de 84 años, libre, porque a él le gustaba la caza de animales, creo que particularmente de aves, y pues en un accidente en una práctica de caza se lesiona y muere. Ya con las investigaciones que se siguieron haciendo después de todo eso, se le da un total de muertes de 163 aproximadamente. Y llegamos a nuestro último caso, Michael Swango. Él nace el 21 de octubre de 1954 en Washington. Se crió, estudió, etcétera, en Quincy, Illinois. Sus problemas empiezan a hacerse notables en la universidad porque se menciona que a pesar de que, a diferencia de los otros 2 anteriores, él sí era un alumno destacado, era muy bueno, pero también era muy flojo. Tanto que se descubre que falsifica como notas y pases de visita, revisiones médicas, etcétera, en el servicio de ginecología y obstetricia un mes antes de graduarse, debido a que en esa época se necesitaba el voto unánime de las autoridades para decidir si expulsar o no a un alumno. Swango tiene solamente un voto en contra de que se expulse, por lo tanto no era unánime y lo dejan continuar con sus estudios. Sin embargo, con la condición de que termine sus rotaciones y de que haga pues todo lo que le falte en ese servicio de ginecología y obstetricia y en el servicio de otras especialidades donde también se detectaron algunas irregularidades. A pesar de estos antecedentes y de la
pobre carta de recomendación que le hace el director de la universidad donde estudió, obtiene una plaza para hacer una pasantía quirúrgica en el Centro Médico de la Universidad Estatal de Ohio en 1983, a lo que le siguió una residencia en neurocirugía. Aquí las enfermeras empezaban como a notar que tenía comportamientos extraños. Una de ellas menciona que vio a Michael inyectarle algo a un paciente y que cuando le preguntó qué era eso, decía que el paciente se lo había pedido porque le dolía algo y era un analgésico el que le estaba inyectando. Sin embargo, en las notas médicas y pues en el expediente no se encontró la administración de ese fármaco. Entonces las enfermeras empiezan a notar que las muertes a su cargo comienzan a incrementarse y todo eso deciden comentarlo a las autoridades. Sin embargo, las autoridades les dicen a ellas que están siendo un poco paranoicas, pero como que le van a echar un ojo al doctor, o sea, como que van a estar al pendiente de él. En julio de 1984 regresa a Quincy, donde se dedica a emergencias médicas con el cuerpo de ambulancias del condado de Adams. Aquí pasa algo como muy curioso y también envenenaba a sus colegas, a sus compañeros. Se menciona que los compañeros de él empezaban a asociar que cuando él preparaba la comida o les servía café o les llevaba alguna bebida o algún alimento, estos se enfermaban gravemente del estómago, teniendo dolor abdominal muy intenso y náuseas. En octubre de ese año, la policía encuentra que Swango tiene arsénico y otros venenos en su poder, por lo cual es acusado de envenenamiento y sentenciado a 5 años en prisión. En 1989 sale de prisión y consigue un trabajo en Virginia como técnico de laboratorio. Ahí conoce a Christine Kinney, era una enfermera y pues se hacen novios y se planean casar. Trabajó ahí por 2 años hasta que renunció. La relación con Christine terminó y ya cuando fueron interrogados como las personas en ese laboratorio también se encontraron casos donde los compañeros mencionaban que durante la estancia de Michael Swango presentaban dolor abdominal intenso y náuseas. Incluso la misma Christine menciona que el tiempo que estuvo de relación con él tenía cefaleas intensas y que al momento de que la relación terminó y él se marchó, las cefaleas cesaron. En 1991, Michael Swango se cambia legalmente el nombre a Daniel J. Adams y al año siguiente comienza a trabajar en un centro médico. Obviamente esto lo logra falsificando documentos para que no se encontraran sus antecedentes penales. Bueno, pasa el tiempo y se pierde el rastro de él hasta que él quiere entrar a la AMA, American Medical Association. La AMA se mete de lleno a investigar a cada candidato y encuentra los antecedentes de Swango. Cuando se encuentra está en la ciudad de Nueva York, es como interrogado, obviamente es despedido de donde esté trabajando y los investigadores, la policía, decide avisar a las 125 escuelas de medicina de ese entonces en Estados Unidos y a todos los hospitales de ese mismo país para que así no pueda conseguir ninguna plaza de ningún cargo en Estados Unidos. Se le perdió el rastro hasta 1994, donde se descubre que está trabajando como químico en Atlanta. Avisan al FBI, el FBI obtienen como un documento para arrestarlo. El punto es que él ya se había ido del país, entonces no pudieron hacer mucho, le perdieron el rastro otra vez. Para 1997 ya se logra arrestar a Swango en el aeropuerto de Chicago. Iba a partir hacia Arabia Saudita. En marzo de 1998 se presentan los cargos y solamente se le dan 3 años y medio de cárcel. Dentro de la prisión le prohíben la participación en la cocina. Mientras él se encontraba en prisión, las investigaciones siguieron. El 6 de septiembre de 1998 se declara culpable de todos los cargos que le presentan y recibe 3 cadenas perpetuas. Actualmente se encuentra en prisión y en sus compañeros se encontraba venenos, generalmente del arsénico, y en los pacientes se encontraban altas dosis de los medicamentos. No se sabe muy bien el motivo de por qué lo hacía. Al finalizar se encuentra culpable de aproximadamente 60 fallecimientos. Entonces, si se dan cuenta, fuimos como del
que tenía más muertes comprobadas hasta el menor. 236, luego 163 y luego 60. Entonces, como les decía, pues casi siempre se menciona al médico como alguien que quiere preservar la vida, alguien que quiere salvar personas, curarlos, etcétera, y no matarlos. Pero sí me llamó como muchísimo la atención eso, como el contraste de lo que todo mundo espera de un médico y lo que estas 3 personas hicieron. Si saben como leyendas hospitalarias o algo así, déjenme en los comentarios, porque me gustaría hacer un video de esos con la misma temática de octubre, de Halloween. Muchas gracias por vernos otra vez y espero pues les haya gustado esta temática un poco diferente a lo que acostumbramos a hacer aquí en el canal. Yo soy Angie y nos vemos el próximo video. Bye.